Muy buenas tardes, mi nombre es Henderson López Oscatey y hoy día en el curso de Seguridad Salud Ocupacional con el instructor Pedro Ruiz vamos a encontrar el peligro, el riesgo y la consecuencia y consecuentemente su hiper y su EPP para un puesto de trabajo de una máquina extrusora. A mi parecer, para entender y todos hablar el mismo idioma, como digo yo, es donde vamos a contestarnos estas preguntas comunes, como ¿qué es una extrusora y cómo funciona? Una máquina extrusora o de extrusión es aquella que, alimentada por medio de una tolva, hace pasar pellets de material por un husío o un tornillo sin fin que, calentado, derrite el material para al final ser expulsado a una presión por una máquina, y por medio de un dado molde obtenemos una forma solicitada bajo ya diseños. En nuestro caso, nuestra máquina extrusora hace su producto final es una láminas de plástico. Esa sería la explicación fácil de cómo funciona una máquina extrusora, aunque hay varios procedimientos: caliente, tibio y frío, según el material y diferentes tipos de máquinas. Un ejemplo básico de una máquina extrusora sería esto. Y un diagrama básico de una máquina extrusora sería esto, donde va una tolva, donde van los pellets, calentado hacia el rocío, caliente el material, lo funde y sale por el lado. Y ahí es donde se da forma y da extrusión para que salgan las láminas de bolsa. Ahora, ¿cómo funciona? Las láminas plásticas para alimentos comienzan como millones de perdigones de plástico que se colocan dentro de una máquina inyectora, donde se funden para formar una plancha delgada que más tarde será cortada y plegada. La materia prima que se echa en la tolva están hechos de polietileno de baja densidad, una clase de plástico usado comúnmente para hacer bolsas, ya que puede derretir y transformar una película delgada pero resistente, que no se rompe ni se desgarra fácilmente. A medida que los perdigones, pellets, materia prima de polietileno ingresan a la máquina, se calientan mediante el tornillo sin fin, donde va a fundirse. Para transformar el plástico fundido en una película, la máquina utiliza un molde en forma de un anillo. El material caliente atraviesa un molde por un tubo de plástico. A medida que el tubo crece, un operario amarra uno de los extremos para formar una burbuja. Luego se envía una ráfaga de aire frío dentro de la burbuja desde el molde para enfriar el tubo de plástico que se forma. La máquina utiliza la presión de exterior y interior del aire para lograr que esa burbuja sea cada vez más alta y más delgada hasta que llegue a 9 metros desde el piso. Esta técnica se conoce como extrusión por soplado. A continuación les pasaré un video para que se den una idea cómo labora un operario con la máquina extrusora.
Ahora que tenemos más conocimiento cómo un operario trabaja en una máquina extrusora, vamos a identificar las partes de una máquina extrusora. En primer lugar, todo nace primero de la tolva. Ahí es donde es el abastecimiento de la materia prima de la extrusora. A esta imagen, a la espalda, tenemos una inyectora donde está la tolva. Ahí es donde se abastece de materia prima. Luego es conducido al tercer piso de la extrusora. Luego es conducido por unos rodillos conductoras. Luego llega a los rodillos de temperatura, donde esos rodillos están calientes y disminuye su espesor de la bolsa plástica. Luego hacia los rodillos de temperatura, donde lo tiembla. Va pasando por unos rodillos conductoras y luego llega hacia el embobinador, donde un operario, como vieron en el video, llega hacia un diámetro estándar donde sacan esa bobina llena, ponen otro para que siga trabajando la extrusora. Ahora, en el cuadro de peligro y riesgo, vamos a ver el evento y la consecuencia. Por ejemplo, en los rodillos conductores podemos ver atrapamiento. Eso sería el evento, la consecuencia sería fractura y amputación. En los rodillos de temperaturas sería quemaduras. Y por consecuencia quemaduras de primero, segundo y tercer grado. En esos rodillos de temperaturas encontramos que ese rodillo está más o menos a 220 grados. Luego, en el siguiente cuadro, tenemos que el embobinador es el peligro y en el riesgo encontramos en el evento atrapamiento y por consecuencia fracturas y cortes, ya que en el embobinado, por la velocidad que hace, a veces no usas los guantes y te puedes cortar cambiando la bobina. Y en la escalera de la extrusora, por peligro, tenemos en riesgo el evento de caídas y en consecuencia golpes, fracturas, cortes, y si caes mal te puede causar la muerte. En el siguiente cuadro, el peligro, el abastecimiento de la materia prima de la extrusora. El riesgo, evento sería aplastamiento y la consecuencia sería golpes, fracturas y muerte. El abastecimiento, ¿por qué? Porque los sacos de materia prima están afiladas ascendentemente uno tras otro y puede haber aplastamiento, golpes, fracturas y muerte como consecuencia. Ahora, en la identificación de peligro y evaluación de riesgo, tenemos como puesto de trabajo el operador de la extrusora, familia ocupacional, polietileno. En la empresa donde tuve la oportunidad de trabajar se llama Pamolsa. El área y ambiente se llama rígido, el nombre de la planta. Personas involucradas, operario, ayudante, supervisor, ingeniero de planta. Personas expuestas, 4. Frecuencia diaria. Y en el cuadro de criterio de significancia tenemos 3. Aceptable, que es no significativo, moderado, significativo y inaceptable, significativo. Y como hace un momento hemos llenado el cuadro, solamente procedemos a rellenar el hiper. En el peligro, evento de riesgo, atrapamiento, consecuencia, fractura, amputación. Segundo peligro, rodillo de temperatura, evento, quemaduras, consecuencia, primero y segundo grado. Tercero, embobinador, atrapamiento, fracturas y corte. Escalera de la extrusora, evento, caída, consecuencia, golpe, fractura, cortes y muerte. En la quinta, abastecimiento de materia prima de la extrusora, evento, atrapamiento, consecuencia, golpes y fractura y muerte.
Y en la evaluación el índice son tres. El primero, que no requiere control. El segundo, no requiere control. El tercero, requiere análisis y control inmediato. Haciendo los cálculos y llenando el cuadro, encontramos que de los 5 peligros, la cuarta nos salió moderado. Entonces tenemos que asumir que al momento de subir al segundo piso de la extrusora, usar un casco con barbiquejo. Estos son los EPPs que debe utilizar un operador de la extrusora: casco con barbiquejo, tapones auditivos, lentes de seguridad, guantes anticorte en la bobina, guantes de temperatura para los rodillos, frío y caliente, y botas de punta cero blancas.